Buenas noches ya, amigos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estimados y estimadas que se van conectando a esta última transmisión ya en el marco del 8º Festival de la Escuela de Periodismo, organizada justamente por esta escuela y por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido 2 días, tanto ayer 21 como hoy jueves 22 de octubre, en que se ha llevado a cabo este festival con 5 webinars con temas bastante interesantes que han hecho que también tanto alumnos como invitados en general puedan conocer más de la carrera y de los temas que se pueden abordar a partir de este ejercicio que es el periodístico. Hoy justamente tenemos la grata sorpresa de reunir a parte de los egresados de la Escuela de Periodismo. Tenemos hoy a Milagros Olivera, que es periodista independiente, activista feminista, y también tenemos por el otro lado también a Michelle García, también activista, periodista feminista. Tiene varios cargos que más adelante ya lo voy a ir detallando. Le doy un saludo también a Diego Oregón, que ha sido parte de mi vida académica, en el sentido de que hemos llevado clases juntos y que hoy es un egresado de la universidad. Y un proyecto bien interesante en la zona de la selva, así que los invito a no desconectarse de este webinar, porque además también vamos a tener pues más adelante con nuestro compañero Jonathan Manrique, que también, él ya labora en la asociación FA y tiene trabajos interesantes respecto al tema del diseño gráfico, ¿no? Y bueno, también, ¿no? No se vayan de esta transmisión, que va a ser bastante interesante y enriquecedora. Bueno, vamos a iniciar, obviamente, con Milagros Olivera, que como ya les estaba comentando, ella es periodista independiente, activista, y si no mal recuerdo, Milagros, tú ya hacías o ejercías el periodismo desde bastante joven, en el diario 16, y hace poco también escribió ella un artículo bastante interesante revelando el método que ella, prefiero que ella nos lo cuente. Milagros, gracias por estar presente en este webinar. Cuéntanos tu experiencia, en qué proyectos estás ahora y, a qué estás dedicándote en general, ¿no? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Anilú? ¿Qué tal, Dianita, Dieguito? Y bueno, la gente que está conectándose, qué bonito como vernos las caras siquiera a través de la pantalla. Bueno, les cuento un poco acerca de mi trabajo. Yo empecé a trabajar bastante joven, de hecho sí, cuando estaba en la universidad iba a mis clases, pero principalmente me gustaba, me parecía entretenido ir a la redacción del periódico en el que trabajaba, Diario 16, y estar en la calle, pues, ¿no? Con mis compañeras feministas, activando en lo que se podía. En ese momento, digamos, durante la campaña Déjala Decidir y antes también, creo que mi formación ha ido un poco por ambos lados, ¿no? Ya tengo 27 años, cumplí este mes, entonces creo que ya tengo algún tipo de aprendizajes que compartir finalmente. Y sí, el texto que escribí este año estaba escribiendo con un poco más de periodicidad este año. Escribí una crónica que estoy pronto a publicar, que se llama El trauma de parir, que es acerca de los partos acá en Lima, que ganó el segundo lugar en el concurso de comunicación por la igualdad. Y el otro, que es el Develar el método, que fue un texto
no sé si este es el momento para explayarme, no sé si tengo una cantidad de minutos como reducida, pero Vamos, estamos vamos a viendo. tener ese espacio obviamente Milagros lo vamos a tener. Y ahora quiero darle el pase a Michelle García, también ella, como les estaba comentando, es periodista feminista, coordinadora de comunicaciones en CLIN, forma parte del equipo de podcast Las Públicas, es también cofundadora del portal huayca.p, en el que justamente se han estado en los últimos años, ha sido uno de los últimos, o primeros, mejor dicho, medios digitales que han entrado con potencia y ya con una visión bien clara de hacer activismo. Así que, Michelle, te doy el pase, muchas gracias por estar aquí y por favor, también preséntate y bueno, danos a conocer justamente en qué otros proyectos más estás actualmente. Hola con todas y todos, ¿qué tal? Como dice Milita, en verdad es bien bonito poder vernos aunque esté a la distancia. Está bien bonito el espacio. Y de hecho estamos trabajando con Mili en uno de los proyectos. Estamos escribiendo una serie que pronto se estrenará, de hecho, en el podcast de Las Públicas. Nosotras, bueno, ya lo mencionaste en la descripción, tenemos una postura de periodistas feministas, creemos que ese tipo de periodismo es muy importante, sobre todo hoy en día. Bueno, ¿qué les puedo compartir? A ver, no inicié tan jovencita en respecto al periodismo. De hecho, todo fue un poco paulatino, porque empecé trabajando en sociedad civil, en organizaciones sin fines de lucro, pero en campañas comunicacionales. Entonces, a la par he tenido la oportunidad de ejercer como periodista, y siempre digo como oportunidad y hasta cierto punto el privilegio de haber podido ejercer en medios independientes, ¿no? De hecho, formé parte de la cofundación de uno, entonces he tenido el privilegio de sentirme cómoda en todos los espacios en los que he podido ejercer el periodismo. Actualmente disfruto mucho de poder hacer las dos cosas, de trabajar proyectos comunicacionales periodísticos, dentro de la sociedad civil. Creo que ese es un enorme privilegio porque te permite usar toda la formación académica que has recibido en las aulas con impacto de incidencia directo, ¿no? Ya en una población, ¿no? En un sector, en un público, o sea, ves claramente tu trabajo. Entonces, próximamente seguro me verán en el Festival Sarelia. Es un festival que se realiza en Quito, donde se agrupan a las principales vocerías de periodistas que trabajan por el enfoque de género y los derechos sexuales y reproductivos de América Latina, ¿no? Y bueno, eso, supongo que igual habrá más momentos para seguir compartiendo. Entonces, eso es por ahora lo que les puedo comentar. Gracias. Gracias, Michelle. Y pasa también a Diego Oregón, que es, como ya lo había presentado, fundador de un proyecto bastante interesante en la Amazonía, que entiendo mezcla mucho de la carrera, de tu carrera como periodista, Diego, pero también desde de la otra pasión que tienes por el tema cultural, por el tema de la educación, por el tema de la conexión con la naturaleza también. Así que te doy pase y por favor cuéntanos más de lo que estás haciendo actualmente. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, sí, yo estoy ubicado ahora desde hace 2 años en Sauce, a 2 horas de Tarapoto, en San Martín, zona de bosque seco ecuatorial. Hay mucha biodiversidad en esta zona y sí, apenas, bueno, hablando de los inicios con el periodismo, yo estuve 5 años en una página web hablando de música, de metal sobre todo, cubriendo conciertos, entrevistando bandas, y desde esa especialidad, viajando y bueno, conociendo mucho del periodismo cultural, musical. Y ya después, cuando empiezo a viajar más por el Perú, como me interesa más otros tipos de estilos de vida, otra relación con la naturaleza, y bueno, me dio la oportunidad de venir a la selva a vivir, y ahora desde otra de las ramas, que es la permacultura, que me llama bastante, que significa una cultura permanente, a conseguir estar en la búsqueda, tener una filosofía que
te lleve hacia la sostenibilidad como tu meta mayor, o sea, que el estilo de vida que uno tenga puede ser sostenible durante el tiempo y no nos estemos comiendo el futuro, no estemos quitándoles los recursos a otras especies o a otros humanos en el futuro, ¿no? Entonces, estoy en ese proyecto desde hace 2 años, se llama Bosque Fluir. Después también, bueno, después de que terminé la universidad en 2018, sí, me di ese respiro, me puse a investigar y a practicar más el lado de la agroecología y de el contacto con otro tipo de sociedad que es muy distinta a la de Lima. O sea, de algún lado siento que no estoy en el mismo Perú que el Perú de Lima. Y este cambio de visión me ha ayudado mucho a abrir mi mente de algunos aspectos. Y bueno, ahora también se me ha surgido la oportunidad, retomo el periodismo desde la radio, que me han ofrecido un espacio cultural, será los domingos, y posteriormente para el próximo año deseo también abrir un espacio sobre el buen vivir, que abarca muchas cosas en general. El medio ambiente, buena alimentación, soberanía alimentaria, vida comunitaria y prácticas regenerativas de conservación. Por ahí ando ahora. Muchas gracias Diego. Y bueno, recordarles a nuestros amigos, amigos y amigas que nos están siguiendo a través de la transmisión del Facebook Live de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Los invito a realizar sus preguntas, consultas, inquietudes también que puedan tener ellos desde justamente este expertise que es ser estudiante de la carrera de periodismo. Y para ir ahondando a este tema que nos reúne hoy en esta noche, es justamente el repensar esta carrera. En un contexto de bastante, quizás, desolación, en un contexto en que las desigualdades en el país se han visto más grandes, se han hecho más visibles, porque siempre han estado allí, y donde justamente nuevos temas han vuelto a aparecer y a ponerse en agenda también, quizás desde una perspectiva de género incluso. Y por eso quería lanzarles las preguntas y podríamos iniciar en todo caso quizás con Michelle, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo repensar hoy el periodismo? ¿Cómo, así como en otras ramas, la pregunta es, ¿qué antes y después no debe dejar la pandemia en el caso de esta profesión, ¿no? De hacer el periodismo? Sí, o sea, sin duda estamos viviendo un momento histórico. O sea, creo que somos una de las generaciones que va a vivir, espero sobrevivir la pandemia, ¿no? Y obviamente el periodismo es una de las profesiones que se ha visto vulnerada, en verdad desde varios ángulos, ¿no? El tema de la seguridad, de los periodistas que salen a campo, de quienes están en medios independientes. De hecho, creo que ya hemos visto que han cerrado algunos medios de comunicación en la región. Anteayer cerró Nómada, que es un portal periodístico independiente en Guatemala. Aquí hemos visto que ha cerrado Publímetro, ha cerrado el Bocón o el Depor, siempre me confundo con esos nombres, ha cerrado, entonces eso también implica la pérdida de trabajo de varios colegas. También podemos ver que han habido reducciones de salarios, entonces en verdad estamos en un momento muy, muy crítico que nos debe llevar a pensar en la innovación, ¿no? ¿Cómo nos podemos innovar como periodistas? Yo creo que parte de salir de la zona de confort, creo que las y los periodistas tenemos un ritmo de trabajo que en verdad hace que no nos permanezcamos nunca en ellas, nos enfrentamos todo el tiempo a diversas cosas, ¿no? Pero además de pensar en la zona de confort, también a pensar en lo que nos motivó a ejercer periodismo, a estudiar periodismo. En un contexto de pandemia nos enfrentamos a diversos problemas, a la informalidad, a la falta de empleo, pero también a la violencia. Y eso creo que lo hemos visto mucho más de cerca y frente a nosotros
esta semana. O sea, estamos en pleno debate sobre la violencia sexual, en caso de una violación sexual. Entonces, ¿qué papel tomamos las y los periodistas en ese sentido? Se nos enseña que debemos ser imparciales, pero ¿realmente podemos ser imparciales en un contexto como este? Yo creo que no. Yo creo que parte de asumir una postura y un compromiso de visibilizar las diversas problemáticas, visibilizar lo que no se está hablando, ¿no? Evitar revictimizar. Entonces, ese es un repensar. Criticar, autocriticarnos y evaluarnos cómo es que estamos narrando estos contextos, cómo estamos narrando el enfoque noticioso, ¿está llegando de verdad a quienes queremos que llegue, se están informando o simplemente estamos repitiendo una y otra vez en las mismas notas, el mismo discurso? Entonces, creo que es repensar en desde en dónde nos situamos, repensar en lo que nos espera, que no podemos seguir haciendo lo mismo, repensar en la sostenibilidad que nos enfrenta a las formas de cómo cómo esta profesión se va a ejercer más adelante, definitivamente va a cambiar. Estamos en un contexto que nos invita a retarnos y a innovarnos, ¿no? Como les decía, salir de la zona de confort desde las diversas aristas, ¿no? Desde el ejercicio, desde cómo vamos a emprender esto, nos animaremos a emprender algo más adelante. O sea, creo que este contexto a repensar nos invita también a repreguntarnos qué cosas debemos cambiar. Creo que estamos en un momento propicio. Gracias por ese alcance y esos aportes, Michelle. Milagros, desde tu punto de vista también sabemos que tienes una mirada bastante ya clara o camino específico del periodismo que quieres seguir, pero hay quizás también un antes y después, o agarrando ese concepto de innovación que dice Diana, en el ámbito del periodismo activista o en todo caso del periodismo con enfoque de género, cómo trasladar estas ideas fuertes que tienen justamente estas notas, este enfoque del periodismo, que llegue justamente a la población, ¿no? ¿Qué es lo que opinas tú justamente también de este repensar en el periodismo? Sí, de hecho me ha hecho mucho sentido lo que ha comentado Diana Michelle. En mi caso, me agarro de una frase que le escuché hace poco a Martín Caparrós, donde hablaba de que no es que exista, digamos, una crisis, ¿no?, muy novedosa en el periodismo. Los dueños han sido los mismos siempre, ¿no? Él, de hecho, invitaba a que los periodistas jóvenes, las periodistas jóvenes, nos podamos replantear de forma creativa la manera en la que compartimos lo que vamos armando, ¿no? Yo cuando, yendo un poco más a tu pregunta, yo cuando empiezo, como les comentaba inicialmente, bastante joven, yo hacía un periodismo a partir de lo que yo veía, de lo que yo sentía. Yo no me lo planteaba como, ok, soy periodista feminista, ¿no? Jamás. Era más bien un tema intuitivo. A mí en la calle me acosaban mucho, me pasaban, pues siempre tenía una vida más o menos de acuerdo a mi voluntad, no tanto a lo que la sociedad demarcaba que yo debía como comportarme, y por ello también pues el patriarcado te va castigando y te va sancionando como de forma más o menos sistemática. Entonces yo escribía acerca de lo que vivía, de lo que me pasaba, ¿no? Y obviamente eso estaba mediado por mi mirada, ¿no? Entonces, conforme el tiempo va pasando, también escribía mucho acerca de temas culturales, ¿no? El periódico en el que yo trabajaba tenía bastante apertura y también creo que una sensibilidad que yo ya no sé si es tan sencilla de encontrar, de mentoría, ¿no? Con una persona tan joven y con tan poca experiencia, ¿no? De parte de ellos hacia mí. Creo que eso es algo que te puede cambiar la vida, realmente. Que alguien crea en ti cuando eres una persona muy joven y sin mucha experiencia, te da una seguridad que todas deberíamos, digamos, tener, ¿no? Porque de por sí el hecho de ser una mujer que escribe significa
colocarte en un medio que no está hecho para ti, ¿no? A mí me pasaba en esa época que incluso en las comisiones, periodistas mayores podían acosarme, ¿no? Y yo solo podía sentirme incómoda, porque no hay mucho más que uno pueda hacer cuando no tiene las herramientas para enfrentarse a ese tipo de violencia tan como ambigua en ocasiones, ¿no? Entonces, posteriormente, pues me di cuenta que el hecho de que yo crea algo o que yo esté convencida de algo, ¿no? Como un tema de derechos, no significa que eso deba perder la rigurosidad, ¿no? O que eso deba mantenerse al margen de lo que en la facultad nos enseñaron, ¿no? Profesores tan buenos como Mario, por ejemplo, ¿no? Que era la importancia de un texto bien elaborado, la importancia de la rigurosidad en el reporteo, que es algo que cada vez, con mucha pena, veo que se hace menos, ¿no? Cuando estamos en esta disputa, en esta pelea eterna por el clic, la rigurosidad no tiene un rol necesariamente tan fuerte. Entonces, en ese momento me parece que yo entendí, ¿no? Digamos, en mi carrera o en mi ejercicio del periodismo he pasado por varias y numerosas fases, ¿no? Las cuales me parece que han sido positivas, ¿no? Que me han constituido, que me han permitido llegar a conclusiones importantes. Una de ellas es, digamos, está vinculada a la diferencia que yo encuentro entre hacer periodismo feminista, ¿no? O periodismo, digamos, versus el hacer activismo. O sea, yo cuando hago activismo tomo en cuenta otras cuestiones que cuando estoy ejerciendo el periodismo no, y viceversa, ¿no? Entonces, es necesario como entender que el periodismo, por lo menos desde mi punto de vista que yo ejerzo, no es activismo necesariamente. Hay una periodista que se llama Ana Requena, que es una de las fundadoras del Diario de España, ¿no? Y editora de género de ese mismo medio, que tiene una frase que me parece interesante, se las leo para como cerrar esa parte de mi intervención, donde ella dice: me rebelo contra la idea de que el periodismo feminista es hacer activismo. Eso es una etiqueta que nos ponen para desacreditarnos y tacharnos de subjetivas y de poco rigurosas. Es injusto y creo que ser periodista feminista es hacer bien nuestro trabajo y partir de puntos de vista necesarios y olvidados. También, desde dentro del feminismo, se pide al periodismo feminista que haga un papel que no le corresponde. Si el periodismo feminista no es militante, es porque tenemos que contar cosas que aparte del movimiento feminista no le gustan, o tenemos que hacer visibles controversias que a algunas les puede no gustar. Entonces, a mí esto me parece como un tema como interesante de mirar, ¿no? Para, digamos, entender la particularidad que cada una de estas, digamos, ramas que pueden constituir a una persona que escribe, merecen ser como analizadas, me parece. Lo interpreto un poco así. Gracias, gracias, Milagros. Vamos a hablar justamente de lo que tú dices en el sentido de esta competencia que hay supuestamente entre comillas, porque eso quizás pueda abrir a un debate después, de lo que hoy quizás a los nuevos periodistas, a los periodistas más jóvenes, en algunos medios de comunicación les exige, ¿no? No la rigurosidad a veces, sino que se interpone la inmediatez, lo que mencionabas tú, lo del clickbait. Lo vamos a mencionar seguramente como discusión, como un tema más adelante, pero doy pase también a Diego para que desde la experiencia que él tiene también nos pueda justamente sumar aportes de este, vuelvo con el tema central de la conversación, el repensar del periodismo. ¿Qué nuevos espacios hay para un periodista joven? ¿Qué nuevos temas puede abordar quizás ya saliendo de la ciudad desde tu punto de vista, ¿no? ¿Hay oportunidades en regiones? Sí, sí, hay oportunidades en todo el mundo. Hay que verlas bien, hay que abrir los ojos. Y lo que creo es que, bueno, antes de ser periodistas somos seres humanos. Y como humanos, desde mi punto de vista, o desde mi experiencia en la cuarentena y
al principio con voluntarios y luego ya más conmigo mismo en aislamiento, puedo tener un poco más de tiempo para reflexionar, para analizar primero qué es lo que nos ha llevado a esta situación de crisis sanitaria y de crisis social, de crisis económica, de todo. Y que podría decirse que parte desde el sistema de desigualdad. Y la desigualdad que se ejerce tanto desde el patriarcado, desde el capitalismo y desde el especismo, y entre otras. Pero del lado, por ejemplo, empezando por el sanitario, lo que cómo es que se ha comenzado esta pandemia, estos virus, es por el abuso de las granjas animales, de la industrialización de los animales y del deterioro de los hábitats de los murciélagos y de muchas especies que viven en los bosques y que poco a poco se van arrasando por causa de la actividad humana y por causa del lucro, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar desde esa desigualdad y desde la lucha feminista y la lucha de los negros y de la comunidad LGTBI más, y todas, en realidad todas son la misma lucha, porque todas vienen desde la desigualdad en que está el opresor y el oprimido, es insostenible desde mi punto de vista, porque en un punto ya el oprimido se harta, dice ya basta, y desde ahí podemos como mirar un poco desde afuera de la caja y, y en macro ver cómo es que se están ordenando las cosas bueno, para que la clase dominante siga ejerciendo su poder y sigan en lo que ha estado ocurriendo como civilización, sobre todo en los últimos 250 años de la Revolución Industrial. Y para asociarlo con el periodismo, o sea, yo creo que hay una gran deuda, tanto de la ciencia como del periodismo o de la ciencia de divulgación, en comentar qué es lo que de verdad está sucediendo con la crisis climática y ecológica que vivimos. O sea, hace 2 años el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en la ONU comentaba, bueno, realizó un informe con muchos expertos sobre el punto crítico, el informe 1.5, que decía que si para el 2020 sobrepasamos el 1.5 grados de aumento de la temperatura global, eso significaría un colapso de los ecosistemas y que va a ser un apartheid climático, en que gran parte de la población mundial va a salir perjudicada y no son nosotros, sino 1 millón de especies más que están en peligro de extinción, que es el otro informe del IPBES, que es el panel intergubernamental de biodiversidad y ecosistemas, y que dice eso, que si no llegamos a contrarrestar los efectos del cambio climático, o bueno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces estamos peligrando la vida de 1 millón de especies. Que cuando uno entiende ya desde lo macro que todos somos seres interdependientes, y que la salud del planeta es la salud de nosotros como humanos y de todas las otras especies, entonces tenemos que repensarnos cuáles son las prioridades en comunicar, y desde el periodismo qué es lo que nos puede ayudar a sumar más mentes conscientes o más sí, conciencia en la crisis que se está viviendo y en cuáles son las causas, las raíces y lo que nos está desencadenando. Entonces, desde ese lado yo considero que sí, se debe hacer más énfasis en escribir, en narrar, en compartir la situación ambiental actual, y que a largo plazo
va a ser mucho más beneficioso actuar en grupo, en comunidad, en local, en pequeño, bueno, distraernos por cosas pequeñas en el instante y decir, ok, ahora soy periodista y necesito encontrar trabajo y necesito ser alguien destacable en el periodismo, sino hay cosas antes de llegar a ese punto que deberíamos repensarlo también. Gracias, Diego. Efectivamente, lo último que dices me da pie y también a darle pase ahora a Michelle. Este trabajo en comunidad, ¿no? Que se ha visto mucho en el periodismo en los últimos años, de nuevas plataformas que empiezan a trabajar entre periodistas enlazados incluso de diferentes países del mundo, por una sola causa, por un solo fin, ¿no? Quizás, y no solamente entre periodistas, sino también ver que empieza a ser multidisciplinario, ¿no? Empiezan a introducir a ya especialistas en ciertos temas para que justamente esa rigurosidad periodística se siga fortaleciendo. Quizás, Michelle, desde el tema de Huayca.p, nos puedas contar justamente desde esta visión, desde ese punto de vista de cómo se puede hacer periodismo no solo innovador, sino que rompa con lo que hoy los medios tradicionales quizás de alguna manera quieren imponer. Esto todo desde justamente un comportamiento de comunidad entre diversos periodistas, ¿no? Sí, o sea, lo bueno y las ventanas que abren las nuevas tecnologías es que ya hay una comunicación más horizontal entre colegas, horizontal con tu público objetivo, ¿no? En quienes impactas. Y también ha abierto la posibilidad de un periodismo que coopera y que agrupa diversas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, antes el periodista redactaba, grababa, bueno, aún lo sigue haciendo, pero igual ahora se incorporan nuevos elementos en él, ¿no? Ya está la fotografía no solo como un complemento, sino como un eje del periodismo, ¿no? Podemos verlo en fotoreportajes, por ejemplo, fotodocumentales, el componente audiovisual, o sea, ya pasa a ser otro formato que enteramente funciona solo, el factor gráfico, el diseño gráfico, que antes era un acompañamiento a la nota, ahora el diseño gráfico funciona solo y comunica solo porque se está innovando, hay una innovación de formatos ahí. Ahora tenemos el podcast, que es como que lo más nuevo y lo más democrático. Si hablamos de un país con una brecha digital, que si bien no llega, es una brecha que agrupa a miles de peruanos y peruanos. Entonces, ahí justo cojo un poco de lo que Diego comentaba, las comunidades, el contacto en comunidades. En las comunidades muchas veces no llega la señal de internet. Eso ahorita lo podemos ver en los escolares que no pueden acceder al programa Aprendo en Casa. O sea, es muy limitado. Pero sí existe el tema de la comunicación offline. O sea, varias comunidades al interior del país usan la comunicación por radio en sistema de altavoces. Entonces no necesitan internet. Basta que tenga una sola persona acceso a material y pueda reproducirlo en un sistema de altavoces. Y eso lo que hace es democratizar la información, ¿no? Pero además en el periodismo ahora hay otra serie de incorporaciones como el periodismo de datos. Podemos ver todas estas gigantescas bases de datos que una persona común corriente y seguro un periodista que no tenía formación en estadísticas, porque no nos enseñan estadística, no puede procesar. Entonces ahí entran muy bien las personas que saben manejar data. Entonces, una nota que nosotras podemos retransmitir y que sabemos comunicar en un formato más pequeño, en una cara, en 5 páginas, no sé, tiene incorporadas dentro una serie de factores, ¿no? Lo que les comentaba, lo visual, lo estadístico, la infografía, la fotografía. Entonces son varias disciplinas las que hacen el ejercicio de uno solo. Pero también las nuevas tecnologías incorporan el periodismo colaborativo. De hecho, deben haberlo visto, creo que todos lo hemos visto. Los famosos reportajes en alianzas, ¿no? Que se hacen, diversos portales independientes se juntan
y crean un producto grande, que son estas famosas investigaciones regionales. Una de las más recientes y la que ha tenido mayor impacto es el que se ha hecho en el marco de la campaña Niñas No Madres, que visibiliza la violencia sexual que sufren niñas y mujeres menores de 14 años, ¿no? También en el periodismo colaborativo juega la agrupación de los nuevos medios de comunicación y los medios tradicionales. Entonces, los medios de comunicación tienen una limitación, no tienen quizás una llegada en el formato físico. Entonces, lo que hacen es buscar un par editorial y republican en el formato físico, con una reproducción en el espacio online, en el espacio de redes sociales, aunque esto redunda un poco, y también en el espacio físico, con la llegada a un público que no tiene afinidad con el formato digital. Entonces, el periodismo colaborativo nos permite tener este tipo de trabajos, de transmisión de trabajos, pero también funciona para la protección de estos nuevos medios. Es decir, a veces un medio es tan pequeño con un reconocimiento y un trabajo que se está haciendo, que es un proceso, y lanzarte a hacer una publicación gigante y enorme contra grupos de poder es exponerte de alguna forma a ataques, sobre todo cuando el nivel de precariedad y de lo pequeño hace que no tengas las medidas de seguridad correspondientes. Entonces, cuando se hace una alianza, una publicación colaborativa con otros medios pares, pero también con un medio tradicional, peora una coraza de protección. Entonces, entre todos se protegen, se crea el sistema de comunidad. Pero también este sistema de comunidad en las pequeñas radios, los pequeños medios locales, los más chiquitos, que no tienen llegada más que a sus localidades. Cuando estos medios chiquitos, estas radios pequeñas, estos blogs locales se agrupan con medios que tienen mayor llegada, crean un impacto, visibilizan el problema. O sea, es decir, yo suelo poner ejemplos asociados a temas de violencia de género y salud sexual y reproductiva, porque son los temas que más domino. Es decir, y en ese ejemplo, o sea, les pongo uno. En Ayacucho hubo un caso de una niña que fue violada, le negaron el kit de emergencia, le forzaron a llevar un embarazo, y esto solo estaba en un medio local, en un medio pequeñito. Si no hubiera sido por una alianza con un medio de mayor alcance, es probable que ni siquiera nos hubiéramos enterado. Entonces, así hay varias notas que quedan. Entonces, la figura del periodismo colaborativo, la figura del periodismo en comunidad, genera este impacto, y el beneficio siempre es las personas, las más vulnerables, porque creo que elegimos estudiar periodismo para darle visibilidad y voz a estas personas que son vulneradas una y otra vez. Bueno, eso es lo que puedo compartir respecto al periodismo colaborativo. Gracias, Michelle. Y bueno, pero por el otro lado también, Milagros, tú desde el punto de vista, porque eres periodista independiente, ¿cómo concibes o cómo se complementa quizás ser periodista independiente con este otro concepto que es el periodismo colaborativo, ¿no? Y que quizás, para adicionar, ¿qué dificultades puede tener o qué fortalezas puede tener un periodista independiente hoy en día? Es una muy buena pregunta. En mi caso, claro, el tema de ser, digamos, periodista independiente es una cuestión hasta forzada, ¿no? Yo obviamente estudié periodismo porque quería ejercer el periodismo de la forma más tradicional posible, ¿no? Tenía 17 años, quería ir a mi redacción, que mi editor me diga, hijita, ahorita investigas esto, llamas a este fulano, haces tal otra cosa, escribes tu nota, te publicamos en tu periódico de papel y tu papá compra el periódico, te lee, te felicita, ¿no? Entonces, claro, eso ocurrió en un inicio, ¿no? Porque yo empecé chibola, pero luego no. O sea, luego, además, hay reporteros, ¿no? Periodistas, gente súper capa, súper ágil. Me encantó en el chat, ilusísimas, ultra ilusas. Claro, entonces eso sí pasó, ¿no? Y además como la familia se emociona, ¿no? Cuando te leen papel. Y yo vengo de una familia, pues mi familia paterna eran campesinos,
de Huancavelica, y el primero en estudiar, que fue mi tío Lucho, que lo menciono acá porque el 17 de octubre cumplió, me parece, ya no sé, 56 años de muerto, ¿no? Claramente yo no lo conocí, él falleció a los 26 años, y él ejercía el periodismo allá, en Huancayo, o sea, de Huancavelica se iba a Huancayo, y trabajaba en el diario Correo. Mi tío Lucho en el Correo o en El Ojo. Entonces yo crecí con la historia de mi tío, del hermano de mi padre, un hombre que se iba con su grabadora, con su camarita de fotos, un periodista de provincia, ¿no? Que acá en Lima, digamos, son tan poco reconocidos. Bueno, yo ahorita estoy en Iquitos, pero ese vicio, ¿no? De acá en Lima. Son tan poco reconocidos y en general, digamos, nuestro centralismo es tan como, tan voraz, que toda la memoria de estos periodistas, de esta gente tan valiosa, tan esforzada, ¿no? Familia de una, pues queda en el olvido, ¿no? En el olvido más grande, no solo sus vidas, sino también su obra. Entonces, entendiendo como esa genealogía, para mí el periodismo pues tenía esta relevancia, ¿no? Esta mística incluso, ¿no? Esta cuestión medio heroica. Mi tío era comunista, mi tío escribía en parte para hacer la revolución, ¿no? Como murió en el 66, pues no llegó a ver la reforma agraria, no llegó a ver la posterior como, digamos, invasión y guerra interna que ocurrió en su pueblo, que hasta ahora hay una comisaría enorme, absurda, ¿no? Donde básicamente los policías lo que hacen es seguir amedrentando a los ciudadanos, a mi familia, ¿no? Y a las familias que viven ahí, porque es la única forma en la que saben pues, controlar, ¿no? Eso que temen. Entonces, viniendo de esto, ¿no? Yo quería eso. Quería eso y lo quería mucho, pero no pasó. O sea, yo termino, como me he involucrado, como tenía una sensibilidad, digamos, relacionada al feminismo, a las vivencias de las mujeres, de las personas no heterosexuales, etcétera, pues termino involucrándome con algunas organizaciones de la sociedad civil, lo cual también es súper importante, súper valioso, porque conoces casos, experiencias, te vinculas de forma mucho más íntima con lo que es pues, la violencia, la injusticia. Y a la par, yo leía mucho y leo mucho a los periodistas mexicanos que han cubierto y que siguen cubriendo la violencia del narco, ¿no? Valoro mucho el trabajo de periodistas como Alejandro Almazán, como Lidia Cacho, ese nivel de reporteo, de rigurosidad, de voluntad, de contar una historia más allá de su vida incluso, ¿no? Creo que es algo que acá intuyo que se ha perdido un poco, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ¿no? Yo venía como de estas cuestiones que iba absorbiendo. Fue muy difícil luego un par de entrevistas, ¿no? Algunas revistas. Además que les encanta también contratar pues, gente de la de Lima, de la UPC, ¿no? Los sanmarquinos que tienen buena fama de escribir bien, gente de la Católica que también se la recontralleva. Entonces, pues una tiene que llegar pues con algún tipo de gancho, ¿no? Y eso es justamente lo que yo nunca he tenido. O sea, nunca he tenido de novio un mome, nunca he tenido de novio pues un editor, o nada relacionado, ni he estado muy como bien contactada por esos lados, ¿no? Entonces no me dieron mi programa en Canal 2, no me dieron, creo que acá pues ninguna, ¿no? Entonces, claro, pues una termina ejerciendo un periodismo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De acuerdo a las oportunidades que tiene. Y si una lo que quiere es contar una historia, la va a contar con o sin plata, la va a contar con o sin la validación del otro. Eso es lo que yo hago. O sea, yo sobrevivo gracias a la comunicación organizacional, que es algo que pues, tiene un poco más de sostenibilidad, ¿no? De recursos incluso, pero en ese momento para mí el periodismo es más bien un tema pues, ético, ¿no? O sea, es algo que
que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, ¿no? Porque lo hacía mi tío Lucho, porque para eso lo he estudiado, porque creo en eso, básicamente. O sea, me parece una cosa aberrante lo que está ocurriendo con nuestro sistema público de salud. O sea, creo que inicialmente tú preguntabas, ¿no? Si han habido cambios a raíz de la pandemia. Para mí había un cambio enorme. O sea, el mundo que yo veía con mis gafas moradas, pues esas gafas ya se han roto, porque más allá de lo que yo quiero ver o como yo estoy entendiendo el mundo, hay un sistema económico neoliberal que nos está matando de formas, pues, groseras, ¿no? Y si no se toma en cuenta eso como un tema también prioritario, pues van a seguir saltándose encima de la vida de las personas que pues, no pueden pagarse una clínica, o incluso de las que pueden pagarse, ¿no? Creo que eso ha sido como una revelación que he tenido en esta pandemia, como la necesidad también de ir diversificando mi mirada, ¿no? Que creo que es algo que nunca está de más, ¿no? Mirar desde más ángulos. El periodismo creo que te da esa posibilidad. El periodismo te da la posibilidad de callarte, de escuchar, de ver, de cotejar, de escuchar sin mirar tu celular, ¿no? Nomás eso ya te da una ventaja brutal sobre la gente de tu generación. O sea, es una cosa muy curiosa. Eso. Muchas gracias, Mira. Nos están llegando algunas preguntas, así que esta ronda la presentación de Diego. Diego, nos contabas tú que vas a iniciar un programa de radio allí, quizás también a partir de esta nueva experiencia que vas a tener, complementar, ¿no? Con que más que nuevas habilidades, que un periodista, ¿no? Alguien que está egresando de nuestra carrera, ¿qué propones tú o qué reflexiones haces desde este punto de vista, ¿no? Y por favor, si hay unos minutos adicionales, cuéntanos un poco más de qué va a tratar este programa al que vas a estar involucrado. Sí, claro. Bueno, primero quería retomar una última cosa que había dicho Michelle acerca de las comunidades. Y, y bueno, cuando yo hablaba de comunidades, en realidad quiero decir que todos pertenecemos a una comunidad, ¿no? No hablo de comunidades indígenas, de nativos o de gente aislada, sino nuestro barrio, nuestro edificio, nuestra universidad, nuestro entorno, todos son comunidades. E incluso ahora podría decir que vivir en la ciudad también es vivir en la naturaleza, porque si no vives en la naturaleza, ¿en dónde vives? O sea, hay naturaleza en todas partes y defender cualquier espacio verde de tu entorno está muy bien, es positivo. Y del otro lado, bueno, cuando vine a vivir acá también se me presentó la oportunidad, justo pasé el terremoto del 26 de mayo del año pasado, el 8.1 que fue por lagunas en Loreto, y que aquí en mi distrito, en Sauce, fue el distrito de San Martín donde más daños causó el terremoto, porque los suelos acá son muy frágiles y el movimiento y la antigüedad de las construcciones que habían acá no resistieron. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer un video, porque justo antes de salir de Lima tomé un curso de edición de videos y conseguí hacer un video bueno, entrevistar a los afectados, a visibilizar cuál había sido el impacto de este fenómeno natural y bueno, por suerte y un poco por contacto se llegó a Canal N y se dio, se visibilizó. Pero además de eso, por suerte, aquí hay 2 radios y sí, la gente en gran parte de la selva, o casi toda la selva, se escucha la radio. Hay una cultura de radio muy fuerte y ese lado del periodismo
es muy rico para conectar con la gente, para recibir llamadas, para escuchar sus inquietudes, para narrar los problemas, narrar y denunciar los casos que no que sean injustos, injusticias, o que no sean tratados como ya lo normal, ¿no? O sea, normalizar las injusticias en los pueblos pequeños cada vez se está reduciendo más. Y bueno, con eso la globalización y ver la tele todos los días y ver que por cada pequeño problemita que hay en Lima, acá nos reímos de todo lo que se civiliza en Lima, o sea, la televisión y los medios web están tan centralizados que se siente como que Lima es el extranjero, es como otra realidad y no se conecta con el interior del país, con otras visiones, otras sociedades, otras culturas que por suerte todavía mantienen su identidad cultural y que está bueno preservarlas. Y bueno, del lado de mi programa va a ser cultural del sentido un poco musical, porque todavía estoy bien ligado a ese ámbito, y quiero un poco abrir los oídos, abrir las cosas que se pueden escuchar, compartir de las músicas del mundo a este distrito pequeño, pero también haciendo un paralelismo de lo que sucedía en la Guerra Fría, en la Guerra de Vietnam y después la caída del muro de Berlín y todo eso, y traerlo aquí a la Amazonía, qué es lo que estaba pasando, qué gobernantes estaban aquí, y qué música se estaba escuchando, y desde ahí poder ampliar un poco los horizontes culturales, musicales del distrito. Y ya más adelante, sí, abrir un espacio ya propio del buen vivir. Genial. Seguramente vamos a tener seguramente en los próximos meses, quizás semanas, tendremos mayores novedades, Diego, de lo que estás construyendo allá también y lo que vas a formar, ¿no? Como parte de este nuevo programa o emprendimiento. Tenemos una pregunta ya de algunos compañeros. Por ejemplo, Adriana Gaudé pregunta, ¿no? ¿Creen que ser egresados de la Ruiz les dio un diferencial de profesionales? Lo dejo abierto, quizás podemos empezar con Michelle. Yo creo que sí. O sea, sí hay un enfoque más crítico, que eso sí lo resalto. Creo que igual siempre hay cosas que podemos seguir criticando y con las que no necesariamente vamos a estar de acuerdo. Pero en trabajo, en un espacio laboral, no personal, sí sentí ese adicional, o sea, sentí que mi enfoque de formación no era netamente técnica, había un enfoque social, entonces, en ese sentido es algo que rescato mucho de la Ruiz. Me hubiera gustado que se incorporen algunas otras cosas, sí, de todas maneras, me hubiera gustado que se me enseñe una educación con enfoque de género, por ejemplo. Me hubiera gustado ver eso en las aulas de periodismo de la Ruiz, siendo una universidad que apunta a lo humanista, a lo social, ¿no? Pero sí, hay un diferencial. Creo que igual los que optamos por la Ruiz de Montoya como universidad, encontramos ese punto en común, ¿no? En los espacios en los que nos encontremos ejerciendo. Gracias Michelle. Milagros, ¿qué opinas? ¿Hay algún diferencial o el hecho de, claro, pasar por las aulas de la Universidad Ruiz de Montoya, qué plus le puede dar a un futuro periodista? Sí, creo que hay una formación bastante importante en temas de humanidades, ¿no? De hecho, para mí ha sido muy importante poderme formar en cuestiones que pues, no son tan
comunes en algunas escuelas de periodismo, ¿no? Más allá de escribir o saber escribir, tener una perspectiva un poco más amplia de lo que son las humanidades, ¿no? Una perspectiva un poco más completa, me parece, que es lo que la Ruiz me dio. Principalmente siento que conocí, ¿no?, autores, conocí formas de ver la realidad que no había, digamos, tenido tan cerca durante mi formación básica y secundaria, ¿no? Justamente porque mi colegio era bastante más cerrado, más conservador, y en la Ruiz sí te da la posibilidad de encontrar otras formas de educarte, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí me brindó algunas herramientas importantes, ¿no?, que hasta ahora valoro. No puedo decir digamos, que fue una pérdida de tiempo para nada, ¿no? La Ruiz sí le tengo afecto, le tengo consideración, le tengo agradecimiento, porque hay, en la época en la que nosotros nos formamos, ¿no?, yo iba a algunos cursos con ustedes y tuvimos muy buenos profesores, ¿no? Recuerdo mucho a Mario Munive, ¿no? Yo siento que Mario te da una perspectiva súper importante de lo que es la escritura, ¿no?, de lo que es el periodismo. Esther también. Recuerdo con mucho cariño a profesores que sí me dejaron conocimientos que hasta ahora me sirven, ¿no? Sí, yo creo que la Ruiz, y además que es un poco más accesible que otras universidades particulares, ¿no? Creo que ese es también un punto a reconocer, ¿no? Que puedes tener profesores, en mi época, realmente ahorita no estoy muy al tanto, me imagino que, espero que siga igual, pero en mi época sí podías acceder a buenos maestros que venían de universidades un poco más costosas, pero que nos brindaban igual una calidad, ¿no?, bastante digna de conocimientos. Entonces, sí. Gracias, Milagros. Y Diego, también desde tu punto de vista, quizás ese aporte también de algunos cursos que han tenido la mirada desde lo cultural, desde lo musical, ¿qué aperturas has podido quizás encontrar dentro de la universidad o espacios también que han fortalecido esas habilidades que hoy también te ayudan mucho, ¿no?, desde el lado, desde el ámbito laboral? ¿Qué podrías en todo caso rescatar? Sí, yo agradezco mucho a la Ruiz y a lo que aprendí. Humanidades me gustó mucho, los cursos de filosofía, los electivos también que tomé de turismo y filosofía me aportaron, los he sentido que me han complementado, que me han dado otras visiones un poco más amplias de otras carreras, y también los contactos, los amigos. Ahora sigo en contacto con algunos amigos y me avisan, me dicen, ah, sí, quiero visitarte, quiero ver tu proyecto, porque comparto, me parece que por ahí puedo desarrollarme una mejor calidad de vida. Entonces, sí hay vínculos que agradezco, y también con profesores que hasta ahora podemos conversar, como Paul Maquet, y, y del lado humano también. Siento que sí he podido continuar con un poco, hacía un poco de educación alternativa, lo siento. Yo también ya venía de un colegio alternativo, entonces sí, seguir en este ambiente relajado en que hay horizontalidad en muchos casos entre el profesor y el alumno, y seguir con esta visión. O sea, sales de la universidad y sigues tratando a cualquier persona de tú a tú, y ahora yo estoy rodeado de muchos campesinos y me parece genial, y aprendo muchísimo de ellos y de sus hijos, y muchas veces esta es mi otra universidad ahora. O sea, la Universidad de la Selva es increíble, y sí, siento que soy un niño otra vez, y cada planta y ver cómo crece, y los insectos y las aves,
ahora también me estoy especializando un poco en aves porque otra de las ramas que me parecen de ecoturismo que tienen buen potencial es el aviturismo, el birdwatching, y sí siento que la Ruiz no sentía que me encasillaba y que decía, ok, el periodista tiene que ser así, tiene que tener ese comportamiento y tiene que trabajar aquí y así, sino en realidad me dio la libertad de decidir, ok, yo quiero ir por este camino y de repente ahora quiero tomar este otro y más adelante regresaré al periodismo, pero lo siento más como una herramienta, o sea que tengo ya un bagaje cultural, político y de saber las herramientas de comunicación que me van a servir en muchos campos. Y durante el transcurso de mi vida, cuando esté yendo por distintas etapas y profundizando en otros términos, voy a poder utilizar el periodismo para compartir, para seguir informando y seguir visualizando lo que me parece importante informar y activar, ¿no? Entonces, sí, agradezco a la Ruiz por el aporte. Gracias, Diego, gracias. Bueno, tenemos una última pregunta también. Bueno, Mayu Herencia desde la transmisión manda bastantes saludos a todos, en especial también a Diego. Bueno, y otra última pregunta para ir cerrando este webinar es, ustedes como periodistas, bueno, en este caso independientes, en todo caso se estaría referido a Milagros, ¿no? Dice, ¿creen que los medios tradicionales han logrado hacer un cambio social con enfoque de género? No, hola Mayu. No, pero yo creo que, a ver, los medios de comunicación tradicionales tienen limitaciones bastante claras, ¿no? También, digamos, ¿a qué tipo de medios tradicionales nos referimos? ¿No? Los televisivos, nos referimos, digamos, habría que ahí, los televisivos, pues, mirándote a los ojos, te digo que me parece que no, pero definitivamente el periodismo tiene, digamos, es más allá, yo creo, trasciende los medios tradicionales, ¿no? Los periodistas, por lo menos, creo que podemos estar un poco por encima de esas disputas económicas mediante las cuales ellos se rigen, ¿no? Yo creo que sería interesante la posibilidad de impulsar una ley de regulación de los medios de comunicación, como ocurre en Argentina, que sería importante impulsar reformas realmente significativas para que pueda existir un ejercicio del periodismo que no solo tenga, digamos, enfoque de género, sino que sea realmente, digamos, escuche, ¿no? Que sea atento. Cuando falleció un periodista mexicano en Tijuana, me parece, este periodista que les contaba Alejandro Almazán, hablaba de él, no me acuerdo el nombre del periodista que falleció, fue el año pasado, y Alejandro Almazán decía, se ha ido uno de los periodistas que era el más atento al dolor de los demás, ¿no? A mí esta frase me quedó resonando porque me preguntaba qué tanto ser atento, estar atenta al dolor del otro, de la otra, es posible en los medios tradicionales, ¿no? Estamos viendo este caso de violencia sexual contra esta chica de 21 años y el tratamiento que se le dan a este tipo de historias sigue siendo deficiente, ¿no? ¿Cuántas o cuántos periodistas están dispuestos a sentarse a escuchar? Y digo periodistas, no estoy diciendo científicos sociales, ¿no? Estoy diciendo periodistas, están dispuestos a sentarse a escuchar uno a uno los testimonios de las sobrevivientes de violencia sexual infantil, por ejemplo, o a los sobrevivientes de violencia sexual grupal, ¿no? En ocasiones, sobre todo ahora, que todo nos afecta, ¿no? Y que se trata, pues, de nosotros, de nosotras, permanentemente. A mí siempre me parece sorprendente cuando ese cómo me siento yo, como narradora, como periodista, puede estar por encima
del deber de narrar ese dolor de la otra, ¿no? Cuando yo escribí este texto de Velar el Método, recogí un promedio de 20 entrevistas, testimonios entre víctimas y testigos, ¿no? Los que pude cotejar, etcétera. Y eso fue la crónica, ¿no? Es una crónica que yo escribí sola, con, digamos, apoyo en la transcripción, un apoyo que yo costeé, y es una crónica que posiblemente en un medio no me la hubieran asignado, ¿no? Porque implica, digamos, entregarle 2 o 3 semanas de tu vida, de tus energías, a un tema muy puntual. Entonces, no es tan rentable narrar el dolor de los demás, ¿no? No es tan rentable buscarle significados a ese dolor, y no es tan rentable porque los medios tienen una, no digo todos, ahora hay medios bastante importantes, ¿no? Se me ocurre Ojo Público, Huayca, digamos, hay medios que están haciendo esfuerzos interesantes para exponer, ¿no?, situaciones de abuso, pero van más allá, yo pienso, del hecho del narrar ese dolor, ¿no? En los medios tradicionales eso no es posible. O sea, yo veo, cada vez que veo estas entrevistas que hace Fabricio Escajadillo en Canal 2, me parece que eso realmente es posiblemente una de las revictimizaciones televisadas más groseras en la historia de la televisión peruana. Más groseras incluso que los talk shows de Laura Bozzo, porque se escudan bajo el supuesto de periodismo objetivo, ¿no? En la búsqueda de la justicia y de la verdad. Entonces, este tipo sistemáticamente lo que hace cuando tiene casos de abuso sexual es confrontar a la víctima con el victimario, ¿no? Sistemáticamente, no es un reportaje, son múltiples reportajes. El editor de ese programa televisivo le encarga a él la comisión de narrar ese tipo de historias porque la manera en que son narradas le genera rentabilidad. Entonces, mientras que no haya una regulación mínima de cómo se puede o se debe tratar ese tipo de historias, ¿no?, que además llegan en estos tópicos comunes del monstruo, del demonio, ¿no? Se cae mucho en descontextualizar quién es realmente el que viola, ¿no? El que viola, como lo hemos visto en este caso, el que viola puede ser tu amigo que te está invitando a tomar unas cervezas, ¿no? O sea, el que viola puede ser tu padre, el que viola puede ser, digamos, no es un monstruo, ¿no? Hay una canción muy, muy buena sobre el tema de la rapera Farra, que se llama Monstruo, que les invito a que la escuchen, donde se hace una narración, pues, de lo que es realmente este monstruo, ¿no? Puede ser tu padre, puede ser una persona muy cercana a ti. Entonces creo que los medios no terminan de caer en cuenta de eso. Yo no creo que haya habido un real como, o sea, hay iniciativas, ¿no? Hay iniciativas que, digamos, favorecen que estas historias puedan visibilizarse, puedan narrarse, pero lo otro, ¿no? Lo que ya es sistémico, lo que ya está instaurado, la norma, es tan fuerte y es tan potente que se termina comiendo a lo otro, desde mi punto de vista, ¿no? No sé si estoy siendo muy pesimista, pido perdón, pero es lo que se me viene a la cabeza. No, no hay nada que perdonar. Este es un espacio bastante democrático, Milagros, y obviamente todas las posturas, ideas, formas de ver el ejercicio periodístico son bienvenidas, y eso es justamente la razón de este tipo de espacio, de estos webinars, ¿no?, que nos dan la oportunidad de poder intercambiar justamente posiciones, argumentos, etcétera. Nos está quedando ya, chicas, y Diego, un poco corto el tiempo, así que doy paso rápidamente a Diego Oregón para que también quizás nos responda a esta última pregunta, ¿no? Justamente, quizás, pero ya la replanteo en todo caso. ¿Cómo podría involucrarse el periodismo cultural, ¿no?, al que está fuertemente ligado con otras iniciativas desde el activismo, quizás también con enfoque de género o con otro tipo de enfoques como el tema del ambiental, ¿no? ¿Cómo lo plantearías tú? Te doy el paso.
No entiendo muy bien la pregunta, es como relacionar lo cultural con el activismo. Claro, es decir, desde el periodismo cultural, ¿cómo podría también complementarse o ser, en todo caso, hacer sinergia con el tema ambiental, ¿no? Un activismo ambiental también. ¿Cómo lo podrías involucrar o cómo es que, o es que quizás son ámbitos muy separados a lo mejor? No, yo creo que, o sea, la palabra cultura, como decía Gramsci, embarca todo, ¿no? Pues todo es cultura, la acción, los hábitos, las costumbres, todo es cultura y todo puede ser relacionable. O sea, por ejemplo, nuestros hábitos tienen un impacto ambiental, tienen un impacto social, puede ser un hábito o una forma de expresarse que puede ser racista, que puede ser machista, que puede ser especista. Y hay desde lo cultural, sí, cómo visibilizar o repensar estos tipos de hábitos, de costumbres, de expresiones, de violencias que, que se pueden dar a pensar, ¿no? Narrarlas desde otro punto de vista, desde otras miradas, desde afuera de tu sociedad. Por ejemplo, yo últimamente estoy más, no más, pero muy al tanto de los activismos. Por ejemplo, puedo ver en la India, lo que está pasando ahorita en Nigeria es terrible, y hay muchos activismos allá que sigo y que me impresionan porque ya se abrió el debate, o sea, se necesita abrir el debate primero y eso es algo que es el rol del periodismo, de los medios, y decir, ok, las cosas no están yendo bien y cuáles son los motivos por esto, y qué se debe hacer, y qué es lo que hacemos como sociedad, o qué hemos aprendido desde nuestra cultura para seguir replicando estas expresiones violentas y que debemos parar y que no son sostenibles porque en un momento vas a ejercer tanta violencia hacia un grupo de sociedad que va a reventar y va a explotar, es una bomba de tiempo que nos perjudica a todos. Y, y sí, o sea, la empatía y, y el poder entender las distintas culturas con las que convivimos y no juzgar sin conocer la historia de los demás es algo que aporta mucho en reflexionar, en el análisis, en ejercer el pensamiento crítico más allá del sesgo cognitivo, lo que tratar de que los estereotipos y las cosas que pensamos de manera general acerca de determinadas cosas, puntos de vista, nos condicionen, sino desde lo cultural, como también desde lo histórico o cultural se puede ver las evoluciones de las formas de pensar y de que han llegado hasta que las leyes hayan cambiado y otras cosas, pero que últimamente, eh, bueno, no quiero tocar el tema del contrato social, pero que sí, dentro de lo cultural hay mucho que hay por hablar, y desde la música, por ejemplo, desde la pintura, las expresiones artísticas del teatro, la literatura, cómo es que se compartía, cuál es la narrativa que te cuenta. Ahorita, o sea, las películas, las series, te dan unas narrativas y las futuristas, mira, te dicen que es más fácil a que ocurra una distopía, a que la brecha social cada vez sea más grande y que sea una clase jerárquica la que domine, y que va a haber un colapso climático y ambiental enorme. Es más fácil pensar en ese tipo de futuros que pensar en el fin del capitalismo. Y esas narrativas, o sea, necesitamos narrativas nuevas que te digan, no, hay alternativas, se puede hacer ecoaldea, se puede hacer culturas regenerativas, de conservación, proteger a las comunidades indígenas y, y desacelerarnos, como aprender. Yo creo que en este momento se debe
insertar para conseguir una sostenibilidad, una adaptación hacia ser felices con menos. Y... Gracias. Gracias. Okay. Gracias, Diego. Gracias, Milagros. Gracias, Michelle, por esta participación, por darse este tiempo para justamente acompañarnos en este último webinar en el marco, como decía, del Festival de Periodismo que organiza la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a dejar los links de sus últimos trabajos, quizás también del proyecto de Diego en esta transmisión, a fin de que también nuestros demás compañeros conozcan un poco más. Y a quienes nos están escuchando, siguiendo esta transmisión, agradecerles también por esta conexión, porque ahorita viene un momento bastante simpático. Vamos a tener la participación tanto de nuestros compañeros o ex compañeros también, Álvaro Fabián y Alberto, que tienen pues ellos el tema de la música también en común, y nos lo van a compartir ahora en esta transmisión en vivo. Álvaro. Hola, ¿qué tal? Voy a activar mi cámara. No sé si se me puede ver. Genial, genial. ¿Hello? Álvaro. Y con esto vamos cerrando. Hola, ¿qué tal? Bien, Álvaro, bien. Sí, efectivamente vamos cerrando ya el festival y los dejamos obviamente con la participación de Álvaro Fabián, y seguidamente viene también Alberto Evans, que van a estar a cargo de animarnos en esta última parte del Festival de Periodismo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Como ya lo mencionaron, soy Álvaro Fabián de la Escuela de Periodismo. Bueno, llevo un tiempo en la música, pero poco tiempo en las consolas. Estoy acá como que también representando a un proyecto que tengo, donde van a poder escuchar justamente más de lo que voy a poner, que se llama La Araña Discoteca. Y bueno, pueden seguirlo en @la.arañadiscoteca. Disculpen el cherry, ya comenzamos.
stallion. Ain't in no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. Do you love the way you spin it? 100 racks, I'ma spin it back. Light a match, get lit it back. Jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. So don't worry, I'ma wait. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any day. So don't worry, I'ma wait. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. I'ma wait. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies.